99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. La infancia de Mariana Enríquez estuvo marcada por la dictadura militar que gobernó Argentina de 1976 a 1983, un periodo en el que un miedo latente permeaba hasta los aspectos más mundanos de la vida. Cuando la dictadura terminó y sus líderes fueron juzgados unos años más tarde, el testimonio de sus víctimas se hizo inescapable para el mundo. Los informes de detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos representaron el primer contacto de Enríquez con el verdadero horror. Un miedo que más tarde se convertiría en uno de los hilos conductores de obras como Las cosas que perdimos en el fuego, Los peligros de fumar en la cama, Ese verano a oscuras o su novela de enorme éxito editorial, Nuestra parte de noche. Aunque la literatura latinoamericana está plagada de relatos insólitos y de obras que pueden leerse en clave de terror, como algunos cuentos de Cortázar, Silvino Campo, Elena Garro, Horacio Quiroga o Amparo Dávila, la literatura de este género no tiene en nuestros países una tradición tan larga, amplia y clara como la anglosajona. Por ello, Mariana Enríquez, gran lectora de Stephen King, Lovecraft, Clive Barker y Shirley Jackson, así como disciplinada consumidora de cine de terror, cómic y mucho rock, tuvo que crear su propia tradición y preguntarse ¿cómo hacer literatura de terror en Latinoamérica hoy? Manuel Barroso es profesor del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana y estudiante de doctorado en la Facultad de Letras de la UNAM. Manuel, para quienes no conocen nada de Mariana Enríquez, ¿podrías decirnos en tus palabras quién es y qué representa para la literatura latinoamericana? Híjole, Mariana Enríquez actualmente es la dueña, ama y señora del horror, tal cual. Señora de las tinieblas. Pero así, y aparte se viste como tal y todo. Como Bellatrix Lestrange, ¿no? Así, machino, y el cabello blanco acá, toda ella es blanca y toda la ropa negra. Pero también lo que ha hecho es que desde su novela debut ha sido un fenómeno literario que ha sabido llevarse muy bien. Y ha sabido llevar muy bien dos cosas. Uno, este mundo en el que vivimos ahorita donde consumimos autores y personas antes que productos literarios. Y al mismo tiempo ha generado una producción literaria envidiable porque es buenísima, pero además vende mucho, vende bien y gusta. Porque domina todo este proceso de vamos a contarte una historia atroz, horrible y de terror en todos estos códigos que asustan y que venden mucho, pero al mismo tiempo vamos a contarlo con todo el bagaje de una tradición literaria envidiable. Antes de entrar al fenómeno editorial que es esta escritora argentina, que me interesa muchísimo escuchar cómo fue posible mezclar un fenómeno literario de alta calidad con uno editorial que no siempre coinciden, pero me gustaría que justo para quienes no han escuchado o han leído a Mariana Enríquez nos dijeras ¿cómo es la literatura de terror de Enríquez? ¿Cuál es su sello? ¿Qué hace mejor que nadie? ¿O de dónde viene y qué ha mejorado? La literatura de terror generalmente se relaciona con esta cosa de yo tengo que asustarme. Tiene que haber un momento leyendo un conjunto de palabras en el que mi cuerpo se inquiete de tal forma que si alguien abre la puerta y yo estoy encerrado leyendo, yo me asuste. Eso es bien difícil de generar solo con la palabra escrita. Lo que hace Enríquez es que logra balancear ese terror, esa forma de asustarnos, pausándonos cosas, advirtiéndonos que algo va a pasar, pero no diciéndonos exactamente qué, o cómo, o cuándo. Luego nos pone un montón de cosas, se nos olvida, hay algunas escenas tiernas, y de repente nos presenta esa cosa atroz de la que ya nos advirtió. Y es aterrador cuando ocurre porque no, sabíamos que iba a pasar, pero no lo veíamos venir de esa forma, o no desde ese lado. Y lo logra juntando situaciones que vemos todos los días, con cosas que no deberían estar pasando. En un momento actual en el que, no sé ustedes, pero cada que yo veo los mensajitos de estos de noticias o veo algún clip de alguna cosa que haya ocurrido en el mundo, no puedo creer que esté ocurriendo, porque es aterrador que ocurra. Ok, entonces dirías que mezcla dos cosas, como alguien que cuenta historias bien de terror es como un buen prestidigitador de la expectativa, por un lado. Controla la expectativa, el cómo te va dosificando la información. Por el otro, es alguien que cumple sus promesas, ¿no? Porque si ya se te había advertido que algo iba a pasar, pero se te cumple también, en el caso de Enríquez,
poniendo de manifiesto cosas que se viven en la vida real, ¿no? No solamente tenemos fantasmas y casas embrujadas y todas estas cosas del terror que tenemos un poco casi de caricatura, sino que están vinculadas a un contexto primordialmente político y social que ya es aterrador, ¿no? Vivimos en un mundo atroz. ¿Cómo va a darte más miedo un monstruo si salir a la calle ya es aterrador? Enríquez agarra eso, es que salir a la calle es aterrador porque además allá está el monstruo. Pero el monstruo no es solo una casa embrujada, esa casa embrujada es la dictadura porque también desaparece cuerpos y los mutila. Ese fantasma es la voz de una niña asesinada por un alien. Es la voz de la gente marginalizada a la que has olvidado y a la que el sistema económico ha olvidado. Enríquez agarra todo eso porque entiende que ahí está nuestro miedo y nos lo presenta en una clave de literatura, de terror, de monstruos, de fantasmas, de cosas que no deberían pasarnos, en parte para hacerlo digerible, pero en parte también para ponérnoslo de frente de una manera a la que no estamos acostumbrados ya en las noticias. Y eso hace que nos mueva. Que no se vuelva como impermeable a la información, como decía Benjamin, sino que verdaderamente esa vivencia se traduzca en una experiencia que remueva, que angustie y que desnormalice, en el caso de Enríquez, pues ciertas narrativas muy comunes en torno a las dictaduras militares. A las desapariciones en América a la violencia Latina, contra las mujeres. A la violencia contra las mujeres, justo. A todas esas cosas que neta le tenemos miedo. Que el año pasado tuviste la oportunidad de ir a una conferencia que dio Enríquez en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, cosa que envidio profundamente. Me gustaría que, para hablar del fenómeno editorial que implica Mariana, nos contaras cómo fue esa experiencia. ¿Qué viste? Había 500 personas formadas para verla a las 12 del día. La conferencia era a las 8 de la noche. ¿Cómo crees? A las 2 había 700 personas. A las 5 la fila daba la vuelta de la José Vasconcelos. Que no es pequeñita. ¿Y quiénes eran estas personas? Porque eso es una de las cosas más interesantes, ¿no? Hay nerds como tú y como yo, pero también había una cantidad de jóvenes alucinante, ¿no? Casi todos eran mujeres. Eso es bien particular. Jóvenes no han de haber pasado los 23 años, en promedio la mayor parte de la gente que estaba ahí. Y muchos, por ejemplo, venían de otros estados. Era además en un miércoles, en un horario laboral. Había gente que había mentido en su trabajo, había pedido el día para formarse y tener el chance de solo pasar a escucharla. No iba a firmar nada, pero iban en un plan de fans. Y eso es importante entenderlo. Estamos ante una escritora que genera un fandom. Es un equivalente, y eso que a ella le gusta, es un equivalente a Taylor Swift en Latinoamérica en la escritura. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe la convergencia de la que hablábamos hace poco? ¿Cómo es que se mezcla el mundo de la literatura, de la calidad literaria, de la escritura seria, con los fenómenos editoriales, con la venta masiva, con el fanatismo, con esa devoción a una figura, pero también a una escritura? Creo que tiene que ver con varios aspectos, resumo un par. Uno, con el hecho de que escriba terror y lo hace más digerible para un público muy amplio, muy amplio, porque estamos muy acostumbrados a las películas de terror. Dos, ella tiene un bagaje envidiable y un dominio literario muy bueno, que se puede ver en su estilo, en las referencias que hace, que también tienen que ver con la cultura popular y eso engancha a otros públicos. Y además logra hablar de todos estos temas que nos atraviesan profundamente. Leer a Mariana Enríquez hace que todo eso que nos pesa regrese a nosotros. Me explico. Por ejemplo, en Nuestra parte de noche, claro, es una novela de terror, la dictadura argentina. Es una novela sobre un padre y un hijo. Es un tipo que ama tanto a su hijo que está dispuesto a destruirse el cuerpo por él. Y en el proceso también agarra golpes a su hijo y le dice, como nadie que quiera a alguien puede lastimarlo. Le dice, es que tú no entiendes, es que si yo no te lastimo, te van a matar. O sea, viene por un lado conjugar lo que decías, muchos públicos a través de muchas cuestiones temáticas, sí. Pero también apelar a dos tipos de miedo. Un miedo político, social, contemporáneo, pero también miedos atávicos, ¿no? Que son un poco la fuente de la que emana el terror. El miedo de perder a la cría, si quisiéramos decirlo de manera así como rápida, en el ejemplo que acabas de dar. Y también no solo es al miedo, es aquello que amamos. Su novela está lleno de amigos, llena de amistades, estas nociones de pérdida, es que al protagonista se le muere la madre y él solo quiere a su mamá, pero no la puede encontrar, o de repente también eso está en sus cuentos. Claro, es que todos estos tipos son detestables, pero aquí tengo estas amigas que me ayudan, ¿no?
Y esas amigas casualmente son brujas o casualmente son un conjunto de bestias que... No importa, porque ese proceso permite desarrollar cosas que nos tocan. Y Enríquez entiende muy bien no solo nuestros miedos, sino que esos miedos existen porque hay algo que nos importa. Y decías que ibas a sintetizar 2 puntos. Este fue el primero. El segundo, no sé si tiene que ver más con condiciones materiales de producción. Sí, justo es esto que decía un momento al inicio. Enríquez ha entendido muy bien que a quien consumimos, además de su libro, es a ella. Que primero se consume a ella a partir de redes sociales, de mesas de club de lectura, ¿no? De presentaciones. Y eso también lo ha entendido no solo Enríquez, que participa ahí, pero porque la agencia que la maneja, que lleva sus relaciones, y también la editorial, ha entendido muy bien que así se vende el mundo actualmente. Pero es interesante porque ella no tiene una figura de influencer de voy a subir mi video diciendo que estoy tomándome este café hoy, sino todo tiene que ver con su literatura. Con su ¿no? literatura o con sus gustos musicales. Pero ojo, y eso es bien interesante, es más o menos lo mismo que hace King. Justo ese era mi siguiente tema. O sea, tú, al igual que Enrique, son fanáticos de la literatura de terror en general, pero sobre todo de Stephen King, el autor estadounidense. Y tú has trazado una suerte de genealogía de King y Enríquez. Cuéntanos cómo vinculas estas dos literaturas. Una de las formas más fáciles de vincularlos tiene que ver, una, con Nuestra parte de noche, que es esta novela grandísima, 667 páginas, adelante, éntrenle, con eso, con It, ¿no? De Stephen King, que también es una novela gordota y está protagonizada por un conjunto de chavitos. Todos son amigos y están peleando contra el mal. Más o menos lo mismo ocurre en una de las partes de Nuestra parte de noche. King es el primero, más bien, en entender de forma clara que todos nuestros monstruos, todos estos males, todas estas cosas a las que les tenemos miedo y que han trazado de dónde viene Drácula y todos estos shows, en realidad son las personas. Nosotros somos nuestros monstruos. Los monstruos están en nuestro interior, no hay monstruo más aterrador. Y él diría, claro, los monstruos existen, somos nosotros y a veces ganan, ¿no? Están dentro de nosotros y a veces ganan. Para King siempre terminan vencidos, ¿no? Los finales son bonitos. Y Enríquez leyó muy bien a King, y lo ha dicho en varias conferencias y en varias presentaciones. Ella vio en esas lecturas esta forma de decir, es que claro, aquello que me aterra tiene que ver con que puedo perder algo que me importa, pero también con el de enfrente y con los intereses del de enfrente. Pensemos, por ejemplo, en Carrie. Carrie es aterradora no porque pueda mover cosas con su cabeza, o con su mente, perdón, sino porque su mamá es atroz y la fe de su madre y la idea que ella tiene de cuidarla es atroz. Porque la adolescencia es horrible y tienes que ser un maldito o atenerte a que sean crueles contigo. Y de ahí viene todo el terror de Carrie. Y todo el terror de King en realidad tiene que ver con cómo nos comportamos con los otros. Enríquez entiende muy bien eso. Entiende también ciertas formas de narrar el terror reciente que pone King. Esta cosa de adelantarte él. Y él se va a morir, ¿eh? Pero 70 o 80 páginas después, ya que se te olvidó que te dije que se iba a morir. Eso también es muy de King. Pero ella sobre todo logra actualizar esta cosa en la que King creo que falla, con todo el amor que le tengo, que es que para él las cosas terminarán bien. Pero King tiene un contexto político y social muy distinto del que tiene Enríquez, ¿no? Uno creció dentro de la democracia estadounidense en los años 50 y la otra, como ya dijimos, en plena dictadura argentina en los años 70, ¿no? ¿Cómo ves reflejada esta diferencia en su literatura? Es decir, ¿qué reglas cambian? Creo que la principal tiene que ver también con cierta confianza que tiene King en los sistemas que lo rodean, y eso tiene que ver con que, pues, es estadounidense. Yo confiaré en que el gobierno me cuidará, en que las cosas saldrán bien, y en una cosa bien puritana, en que el trabajo me hará bien, y entonces, con fe, trabajo, dedicación y valor, puedo sobreponerme al mal. Para Enríquez, confiar en que el gobierno te hará bien es una ridiculez. Claro, sí, ¿no? sí. Sin movilidad social, sin instituciones, sin derechos mínimos, viviendo en excepción, pues ¿quién va a poder confiar que con un poquito de esfuerzo todo va a salir bien? Claro, y yo me esforzaré y seré buena persona y el sistema no me aplastará, y al mismo tiempo, por supuesto, ahí hay un militar, eso significa que me cuidan. No es cierto, no estamos en Estados Unidos. Ahí hay un militar, eso significa que alguien va a desaparecerme, ¿no? Sobre todo en este contexto de la dictadura. Y en ese sentido, creo que Nuestra parte de noche logra lo que algunos críticos muy ñoños decían que ya no podía existir, que era
la novela latinoamericana. Decían que se había acabado con 2666 de Roberto Bolaño, que era esta obra gigante que hablaba sobre toda una región. Creo que Nuestra parte de noche es una novela latinoamericana porque desapareció en todo el continente. Todos entendemos cuál es ese dolor de que alguien no esté. Y ese fantasma ya no es el fantasma inglés que habita para darte pistas de las cosas y está ahí con su dolor para recitarte, ¿no? Y que además viene de un pasado lejanísimo, ¿no? A decirte dónde está el tesoro o quién lo mató, sino que el fantasma desapareció ayer y a veces ni lo sabías fantasma, ¿no? El fantasma es el brazo de un niño adentro de una persona. ¿Cuál es atroz? El fantasma es ese eco que no dice nada porque ya no está y porque no puede decirte nada, pero que sabes que en algún lado, en una de esas, hay un cuerpo. El fantasma es una ausencia en América Latina y Enrique se entiende muy bien eso. Manuel Barroso es docente y estudiante de doctorado en la Facultad de Letras de la UNAM. Escribió Se abren los caminos, publicado por Textofilia, y Las flores, publicado por La tinta del silencio. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Desde el comienzo de la guerra contra el crimen organizado en 2007, el número de fosas clandestinas ha aumentado de forma terrorífica. Durante el mandato del presidente López Obrador, se han descubierto más de 2.800 fosas clandestinas, principalmente en los estados de Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Aunque se habla poco de ello, este problema no es ajeno a la capital del país. Andrea Orcasitas Martínez es investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y se ha dedicado a monitorear las fosas clandestinas ubicadas en las diferentes alcaldías que conforman la Ciudad de México. Andrea, cuéntame cómo empezaste esta investigación, de dónde surge, cuáles son los móviles que te llevan a investigar particularmente la presencia o la aparición de fosas clandestinas en la Ciudad de México. Bueno, en realidad esta es una investigación mucho más amplia. Nace en 2016 en el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Yo todavía ni siquiera ponderaba, ni siquiera existía en la cancha, pero a raíz de que se dieron cuenta el equipo del Programa de Derechos Humanos en ese momento de que no había un registro, no había un monitoreo de fosas clandestinas en el país y era un fenómeno que aumentaba considerablemente conforme avanzaba la la mal llamada guerra contra las drogas. El monitoreo de fosas clandestinas en Ciudad de México lo hemos hecho en conjunto desde el 2015 con otras organizaciones como Artículo 19, la Comisión de Derechos Humanos, Data Cívica, y en particular nos hemos concentrado mucho en analizar las fosas clandestinas que se han encontrado en la capital del 2020 para acá, a raíz de varios hallazgos que han ocurrido en estos últimos años y que, las autoridades han negado rotundamente. Cuéntame un poco de las metodologías de investigación que han utilizado para desarrollar esta investigación. Por un lado, hacemos solicitudes de transparencia a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales. Algunas fiscalías llegan a contestar, otras contestan pobremente. Y por otro lado, contrastamos o comparamos con datos recabados por notas de prensa. El cruce de estas dos fuentes de información nos permite tener una panorámica de cómo se están gestando estas dinámicas de violencia a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Justo ahorita que mencionabas lo de las fiscalías, ¿qué tipo de dificultades han, atravesado para obtener la información que necesitan para la investigación? Pues de entrada, falta de transparencia. Algunas fiscalías nos dan la respuesta a la solicitud de transparencia argumentando que la información es reservada, aunque esto es contradictorio con la ley de transparencia. También nos enfrentamos a que hay fiscalías que no tienen tipificado el término fosa clandestina, entonces no llevan registro. La manera de responder es que no existen fosas clandestinas en el estado porque no hay una figura que se denomine fosa clandestina en los parámetros estatales, ¿no? Entonces esa es otra dificultad. Y por otro lado también nos enfrentamos a una dificultad de voluntad política. Así, duro y puro, es una realidad que hay fiscalías a las que no les conviene decir que hay fosas clandestinas. Ahora,
Tengo aquí en mis manos el informe Buscar entre el dolor y la esperanza, hallazgos de fosas clandestinas en México 2020-2022, y justo me gustaría que me platicaras, ya hablamos un poco de la metodología, de cuáles fueron los resultados que encontraron. Empezando por lo más básico, que es cuántas fosas clandestinas hay en la Ciudad de México en el periodo en el que ustedes estuvieron trabajando. ¿Cuántas se descubrieron entre 2020 y 2022? Entre 2020 y 2022 se descubrieron 8 fosas, pero nos dimos cuenta que en el 2023 había habido 3 fosas extra, entonces las incluimos en el estudio de la Ciudad de México. Entonces, entre el 2020 y 2023 se han contabilizado en notas de prensa 11 fosas en 9 alcaldías de la Ciudad de México, y me voy a permitir enlistarlas porque me parece importante. Una en Coyoacán, una en Coajimalpa, 2 en la alcaldía Cuauhtémoc, una en la Gustavo Amadero, una en Iztapalapa, una en Milpalta, una en Tláhuac, 2 en Tlalpan y una en Xochimilco. ¿Y qué características tienen estas zonas o qué información nos arroja que estén ubicadas las fosas en esas alcaldías en particular? 2 cosas. Por un lado, y esto se ve una vez que hacemos lupa en las colonias donde se han localizado las fosas, es que casi la mayoría de las fosas se aglomeran en el sur de la ciudad y en los pliegues, es decir, en las periferias. Solo las fosas de la alcaldía Cuauhtémoc, y bueno, porque la alcaldía Cuauhtémoc es una alcaldía que es muy céntrica, se encuentran propiamente dentro de la zona urbana, ¿no? Pero en realidad, ya una vez que vemos el resto de las fosas clandestinas, se encuentran en los pliegues. Entonces, hay 3 fosas, las 2 de la Cuauhtémoc, que una fue en la colonia Centro y otra en la colonia Morelos, y una en Coyoacán, que fue en Pedregal de Santo Domingo, a la vuelta del UNAM. Se encuentran en zonas urbanas bien localizadas dentro del corazón de la Ciudad de México. El resto los podemos encontrar sobre todo en zonas no propiamente rurales como tal, pero sí boscosas, o en colonias que enfrentan fuertes desigualdades, como es en San Jerónimo Miacatlán o San Miguel Topilejo. ¿Y cuáles son las características de las víctimas que encontramos en las fosas de estas alcaldías? Que me imagino que tenemos tanta variedad de actores violentos en el país que encontraremos víctimas de distintos tipos. Se encontraron 13 personas en las 11 fosas clandestinas, y es importante decir que a pesar de que las víctimas no tenían un perfil específico, esto quiere decir que no hay un patrón claro respecto a profesión o género o edad. Las personas que se encontraron en estas fosas, otra vez, lo único que hacen es fragmentar la falsa creencia que todas las personas que se encuentran en fosas clandestinas están vinculadas de una forma u otra con el crimen organizado. Si hacemos lupa o si vemos los rasgos de las personas que son encontradas, nos damos cuenta que esto no es cierto, ¿no? Son personas con profesiones diversas. Por ejemplo, una víctima era una enfermera, también hay un menor de edad con sus papás. Entonces, a pesar de que no contamos con la identidad de todas las personas, podemos ver que en realidad en la mayoría de los casos no estaban vinculadas de alguna u otra manera con el crimen organizado. Son casos sobre todo relacionados con violencia familiar y feminicidios. ¿Qué nos dice sobre el panorama de violencia en México? Que las fosas clandestinas también estén ubicadas en la capital y no solo en los estados o incluso en la periferia. En particular, las fosas clandestinas que se han encontrado en la Ciudad de México son bien distintas a otras fosas que encontramos en otras entidades, ¿no? Por ejemplo, Sonora o Guanajuato, que son fosas más relacionadas a la identidad, al imaginario colectivo que le hemos otorgado al término fosa clandestina. Y en realidad las fosas clandestinas en Ciudad de México nos hablan de 2 tipos de violencia que se están gestando simultáneamente. Por un lado, como ya les comentaba, ¿no? Están ligadas a peleas familiares, donde la violencia escala a tal grado que un miembro de una familia asesina al otro por problemas, conflictos individuales o conflictos en temas económicos o por alguna otra cuestión familiar, y esconde el crimen al enterrar a su familiar incluso en el mismo jardín de su casa. También ligado a ese tipo de violencia están obviamente los feminicidios, que en la mayoría de los casos detectados pues están vinculados a peleas y pues la dinámica de violencia patriarcal que ya vivimos las mujeres, desgraciadamente. Y por otro lado también está esta otra segunda violencia que está mucho más relacionada a lo que se esperaría de una fosa clandestina, ¿no? Que sí son actividades criminales. Sobre todo hay fosas ligadas al secuestro de personas que
tristemente terminan en el homicidio. Y por otro lado también pues actividades criminales propiamente de células delictivas, ¿no? Estas son las fosas que localizamos, que se reportaron en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Son fosas que además se destacan por ser sumamente crueles, sumamente vistosas y como que da la sensación de que quieren mandar un mensaje. ¿Qué nos dice que no haya tanta cobertura de las fosas clandestinas en la Ciudad de México a diferencia de otras? Es un tema, como mencionabas ahorita, de imaginación colectiva, de decir, claro, como no son 300 cuerpos en medio del desierto, en un punto conflictivo entre dos cárteles, entonces no es fosa. ¿O a qué se debe esta falta de atención a las fosas clandestinas en la ciudad? Por una parte, desconocimiento puro, no solo del chilango promedio, ¿no? Sino también de los mismos medios de comunicación que parece ser que apenas se están dando cuenta que pues en realidad hay fosas clandestinas documentadas desde el 2012 en los bosques de la ciudad. Pero bueno, ahora también sabemos que hay fosas clandestinas en otros espacios, dentro de la urbe, de la gran Ciudad de México. Eso por un lado, desconocimiento. Y por el otro lado, porque pues a las autoridades no les conviene que la gente sepa, ¿no? Que existen estas dinámicas de violencia en la capital que pues se alejan mucho de los contextos como el de Sonora, el de Chihuahua, el de Guanajuato, ¿no? Donde se sabe, como bien decías, que existe, que está la presencia de estos grandes cárteles que aparte tienen actuaciones sumamente violentas. Negar la existencia de fosas clandestinas en la ciudad es disfrazar que la violencia ya se encuentra en todas las esquinas, todos los espacios, todos los barrios de este país. Lo más terrible de todo, lo que a mí más espeluznante me parece, es que muchas de estas fosas se encuentran en los bosques que disfrutamos las personas que vivimos en esta ciudad todos los días. En el Ajusco, en la Marquesa. Sabemos que en esos bosques, entre la maleza, entre los espacios donde hacemos la carne asada, se esconden fosas clandestinas de manera recurrente. Andrea Orcasitas Martínez es investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.